en el cronograma para hoy y que Ya también Sí, pude, Marce, pude empezar a en grabar. clases virtuales grabadas no hay que verlas o escucharlas, perfecto. entonces no hace falta. Espera un segundito, Juan Manuel, supongo que serás. Sí, Meli, perfecto, ya estamos grabando. Sí, repetime la Que pregunta que no si te las escuché clases bien. audiovisuales que tienen el nombre de los temas que vamos a ver, las clases de los jueves, que vamos a estar en vivo, Sí. no hay que verlas, digamos, entonces antes de la clase están como para reforzar en caso de que No, perdamos antes de algo. la clase, no. Antes de la clase, a ver, si hay alguno que va muy adelantado y quiere ver un tema que todavía no explicamos, por supuesto lo puede escuchar los audios, ¿sí? No hay ningún problema, no se los vamos a impedir. No se los recomendamos, ¿sí? O sea, el que quiere avanzar en cosas que no vimos, buenísimo, pero a nosotros nos parece que ustedes eso lo hacen, por ejemplo, los días martes que ven, perdón, estas de los lunes y de los días lunes, ustedes ven solos y los jueves les contestamos la duda. Hoy, los temas de hoy del cronograma los vamos a explicar todos. Si alguno no llegamos a explicar, ustedes, además de la explicación nuestra, vean el material, porque es como si leyeran el libro y además tienen que leer el libro también, ¿no es cierto? Pero quizá lo que nosotros percibimos es que sobre todo en la experiencia del año pasado, es que después de escuchar la clase, cuando ustedes escuchan el audio, ya están más familiarizados con el tema. Eso por ahí no les va a ocurrir los lunes, ustedes arrancan, pero por eso los jueves hacemos repaso de lo que tenían que ver ustedes solos. Así que vamos a ver las dudas de Carolina, y si alguien más tiene alguna duda de temas del lunes, aprovechamos ahora, y si no, arrancamos con los temas de hoy, que son muchos, ¿sí? Decinos, Carolina, tus dudas. Sí, perdón, siempre empiezo yo haciendo las dudas, pero si no, no, Y bueno, pero no sirven quiero que se para pase. todos, así que vamos. Sí, tengo una duda sobre diligencias preliminares, sobre en realidad en el artículo 323, al final de todo, que hace referencia, o sea, no entiendo, porque dice, salvo en los casos de los incisos 9, 10 y 11, bueno, no importa, no podrán invocarse las diligencias decretadas a pedido de quien se pretende demandar si no se dedujere la demanda dentro de los 30 días de su realización. O sea, yo hago el pedido para las diligencias preliminares y la demanda la tengo que promover, digamos, dentro de los 30 Sí, días después de haberlo hecho. acuérdense que las diligencias preliminares se pedían generalmente antes de iniciar el proceso, porque justamente las pedíamos porque nos faltaba algún dato o algún elemento para iniciar el proceso, ¿sí? Entonces presuponemos que son antes. ¿Qué nos dice? Ese es el último inciso, contiene lo que se llama un plazo de caducidad, ¿sí? Si yo, dentro de los 30 días de que obtuve la diligencia preliminar, no promuevo la demanda, la medida caduca, es decir, cae esa medida y eventualmente yo tendría que pedir una nueva, ¿sí? Salvo esos incisos puntuales que te nombra, que no me acuerdo bien puntualmente cuál es la circunstancia, pero por ejemplo, si alguno de esos incisos, yo tengo un dato, ¿sí? Si la persona es soltero, la persona es casado, la persona es menor de edad, y yo inicio la demanda el día 40, y bueno, ese dato ocurre, ¿sí? No los efectos, ¿sí? Los efectos, por ejemplo, el que constituye domicilio. Hay uno de los incisos que es fijar domicilio para un eventual futuro proceso. Si yo tengo la diligencia preliminar, que la persona a la que yo le hice el requerimiento fija un domicilio procesal y luego resulta que yo no inicio el proceso, ese domicilio cae, ¿sí? Ya no me va a servir para un proceso que yo igual lo puedo iniciar el día 40, pero no me puedo valer del efecto de esa diligencia. ¿Entienden? Así que tu razonamiento es correcto, Pero Carolina, entonces ¿sí? son 30 días de que yo tendría la información, o sea, de que yo hice el... 30 días desde que vos obtuviste, cumpliste con la medida, desde que vos obtuviste la información que necesitabas. Ahí Y cuando vos está, contabas con eso. ella, si no provees en los 30 días, salvo en esos casos exceptuados, que no les vamos a preguntar casos puntuales, sino el concepto, ¿sí? La regla general es a los 30 días, ¿sí? Claro, 30 pero es días eso. significa, esa caducidad significa que vos no te puedes valer de eso que obtuviste en la medida, sino que tendrás que pedir eventualmente una nueva. ¿Estamos? Claro, pero desde que yo tengo la información ya, no desde que Sí, hice el pedido. Listo, genial. desde Y que, la y si no, otra, sí, 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 por dale. eso no entendía. La otra es sobre el 326. Yo habíamos, o sea, había escuchado que en el inciso 2 y 4 se hace como que el justificativo del inciso 2 y 4, perdón, es como el temor de un obrar de mala fe de la parte contraria. Y
No entendí el tema del defensor oficial. O sea, cuando yo hago el pedido le va al defensor oficial y el defensor oficial se lo comunica a la otra parte, ¿o cómo es? Como que no entendí A ver, la vamos a intervención. clarificar eso para todos que nos parece importante. A ver si alguien sabe o se acuerda o ya leyó el tema o lo entendió. ¿Cuál era uno de los requisitos para que sea válida una medida de prueba anticipada? Cuando yo la pido y todavía no hay juicio, cuando todavía la parte contraria no intervino en el Que proceso, ¿qué luego, es lo que nos... me parece yo, que luego Sí. su producción de prueba en el tiempo pertinente que establece la ley no pueda verse satisfecho por algún impedimento. No, esa sería una O finalidad sea, de por qué. No, Lucas, vos estás confundiendo con por qué yo pediría una prueba anticipada. Pero yo les pregunto, pensé si que yo la planteaste eso, perdón. pido y el juez me la ordena, ¿qué recaudo tiene que ordenar el juez para evitar que esa prueba pueda ser cuestionada por mi futura parte Darle contraria? traslado. Tiene que comunicarse a la otra parte. Tiene que comunicarle. No es un traslado, en verdad, estrictamente, porque la otra parte no podría oponerse ni hacer un cuestionamiento. Lo que se hace es lo que se llama citar a la parte contraria, es decir, que la parte contraria, mi futura parte contraria, porque todavía en la mayoría de los casos no hay procesos, se entere de que va a haber una prueba que se lleve a cabo en un proceso en el que él va a ser demandado, ¿sí? Entonces, contestándole un poco a Carolina, vinculado con esto, ¿qué es lo que ocurre acá? Algunas veces, según el tipo de prueba de que se trate, si yo le aviso a mi futura parte contraria, por ejemplo, que voy a ir con un oficial de justicia a secuestrar una historia clínica, hay una posibilidad de que cuando vaya a buscarla no esté la historia clínica o esté justamente perdida o le falte un pedazo, ¿sí? Entonces, le falta una hoja. Entonces, para evitar, y ahí viene lo que vos preguntabas, Carolina, que en los casos en que el temor a que la prueba no se pueda producir en la etapa correspondiente no tiene que ver con un testigo, por ejemplo, que está enfermo, que se va a ir de viaje, sino que tiene que ver con el temor que tenemos de que la propia parte contraria, a través de algún acto u omisión, perjudique la producción de esa prueba. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En general, se cita al defensor público oficial. El defensor público oficial hace lo que quiere, ¿sí? Si quiere, le avisa a la contraparte, si no quiere, va él a la diligencia, y si no quiere ir, no va. Pero se cumple el recaudo de anoticiar con la sola citación o darle intervención al defensor público oficial. Después él resuelve. ¿Qué efecto produce esa citación? Que no se pueda cuestionar esa prueba por nula, ¿sí? Por no haber citado al contrario, porque se citó a alguien que podría haber ido y que adopta la actitud que le parece conveniente para ese caso. Otras posturas dicen, el código habla de la citación del defensor cuando son cuestiones urgentes, cuando no sabemos quién es el contrario. Hay otra línea de interpretación de esto que entiende que no es necesario, por ejemplo, si vamos a secuestrar una historia clínica, a la clínica que va a ser demandada, que no sería necesario avisarle al defensor oficial, porque ¿para qué le vamos a avisar si es en la casa de él, entre comillas, donde voy a secuestrar? Va a estar alguien que va a poder corroborar. ¿Qué es lo que hay que corroborar? Cómo se lleva a cabo la diligencia, ¿sí? Que ese oficial de justicia tome esa historia clínica y no otra, que la que va a llevar al proceso sea esa y no la de otra persona, o no esa misma evidencia de la producción de la prueba, que el principio pensar no me parece. Exactamente, sí, al principio de bilateralidad. ¿Lo entienden todos estos, chicos? ¿Seguro? Moni, ¿vos querés agregar algo más acá o...? Perdón, un segundito. Entonces se cita al defensor oficial, no la él solo y eso. Va, si no va, exactamente. Porque no va a la parte, porque no vas a tener a la parte contraria. Más allá que, como bien decía Marcela, hay una corriente que dice en realidad no es necesario la intervención del defensor oficial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vas a secuestrar una historia clínica, como bien decía Marcela, no sé, vas al Mater Dei, ¿sí? Y es en el propio Mater Dei, o sea que alguien del Mater Dei te va a hacer ingresar para que el oficial de justicia, ¿sí?, pueda justamente, ¿qué cosa? ¿Se va a llevar la historia clínica?
ese secuestro de No, historia haz una copia. Haz una copia. Exactamente. El O original una lo copia tiene que digitalizada, que a lo mejor la tienen, para una foto. o seguramente ahora con todo lo virtual, seguramente la va a escanear. Y en el peor de los casos, sacará fotocopias, la certifica, devuelve la historia clínica y se lleva las copias certificadas, ¿sí? Pero no es que Carolina no es que después le va a avisar a la parte, porque el Claro, no defensor le va a oficial decir a la está ahí. parte, no le va a Claro, está soplar, ahí. venga que van a secuestrarle la historia Claro, clínica. venga que O le sea, van a secuestrar. Claro. justamente la idea del defensor oficial es esa, que no se frustre la realización del acto, pero que haya un contrapeso de que alguien controle la legalidad de ese acto, cómo se lleva a cabo, ¿entienden? Después si le quiere contar a la Claro, no, yo no parte, decía no decía que le vaya a avisar a la parte para que vaya, sino como que la parte, quizá, no sé, elige decírselo después que se lleve a cabo, cosa de que mientras se puede si hace quiere. no tengan oportunidad de... Sí, sí. Ah, entonces con decirle No, al defensor oficial ya está. mira, me parece, Carolina, no sé si por ahí soy yo la que pienso que, ¿vos cómo entendés que es? Por ejemplo, nosotros tenemos que secuestrar una historia clínica, como les decía, en el Mater Dei. Yo voy a ir al Mater Dei, ya que el Mater Dei va a estar avisado sin perjuicio que va a ir el defensor oficial. ¿Para qué? ¿Para cumplir con qué? Con la defensa en juicio. ¿Por qué? Porque no le avisamos. Lo estamos haciendo de alguna manera inaudita parte, ¿sí? Llegamos, tocamos el timbre y decimos, te venimos a secuestrar la historia clínica de Carolina. Pero también vamos con el defensor oficial, por las dudas y para justamente dejar que garantizado este principio de defensa en juicio. Pero la parte sería la parte demandada, no la parte actora. ¿Entendés? No, ahí no entendí. No sé qué es En el Mater Dei, verdad, perdón. espera que para evitar confusión, en este ejemplo Claro. pedía la medida. No es que la medida de prueba anticipada, que siempre la pide la actora. La prueba anticipada puede pedir Exactamente, cualquiera, presta puede para pedir hacerla el que más va a ser fácil. actor o al que crea que va a ser demandado. Entonces, la citación, por supuesto que la parte que pide la prueba va a ir a presenciar la diligencia con el oficial. El tema el temor de que la prueba se frustre por el obrar de la contraria hace que respecto de la contraria, quien el juez tiene que citar, sea actor o demandado, en este ejemplo que damos, era el demandado, entonces por él se le da intervención al defensor oficial, ¿sí? Por esa parte, que no es la que pide la medida, es la otra. La que pide la medida puede ir siempre, ¿sí? En este ejemplo, que es secuestro de historia clínica y que se hace a través de una medida con un oficial de justicia, ¿sí? Si es una citación de un testigo a declarar, la parte que ofrece la prueba va a ir a escuchar al testigo, lo escuchará, si lo hacen remotamente, por vía remota, y se va a notificar a la parte contraria, sea actor o demandado, para que también, si quiere, vaya a escuchar al testigo, ¿sí? Y a ejercer un derecho que tiene, que lo vamos a ver cuando veamos testimonial, que es de repreguntarle al testigo, ¿sí? Que ahora no los vamos a confundir con estas cosas. ¿Estamos? ¿Quedó claro, chicos? Bien, ¿alguna duda más de diligencias, prueba anticipada? ¿O arrancamos con los... Una última consulta. Sí. Entonces, supongamos que, siguiendo el ejemplo de la historia clínica, o es algo muy, digamos, es un tema sensible. El defensor público puede no avisarle a lo que sería la futura parte demandada, ir No está obligado. con el juez para verificar y asegurarse de que las cosas se estén llevando a cabo correctamente y después se le notifique cuando se inicia la demanda. Es su única función. En ese caso, Okay. que es lo que vos decís, Virginia, que es el mismo ejemplo que ponía Carolina, la única función del Ministerio Público es resguardar, como decía Mónica, el derecho de defensa de la parte contraria a la que pidió la prueba, porque la que pidió la prueba va a ir a la diligencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo aseguramos? Porque después el defensor público oficial no sabe si va a ser el futuro abogado de la contraria. Por ahí cuando le notifican la demanda, si la prueba la pidió la actora, le notifican la demanda, el demandado viene con un abogado, que no tiene por qué ser el defensor público oficial, ¿sí? Si tiene bienes o tiene posibilidad de pagar un abogado, va a venir con un abogado. ¿Y cuándo se va a enterar del contenido de esa prueba anticipada, más allá de que su bilateralidad se resguardó con el defensor público oficial? Se va a enterar cuando le notifiquen la demanda, si es el demandado, ¿sí? Okay. Y ahí va a ver que esa prueba, que es prueba documental, él podrá cuestionarla, ¿sí? Vamos a estudiar cómo se cuestiona también cuando veamos prueba un poquito más adelante, ¿sí?
¿Estamos Sí, claritos con eso? Profe, te ¿Todo hago una clarito? consulta, ¿Seguimos? una cortita. En el Sí. artículo 326, el inciso 2, que dice reconocimiento judicial, ¿qué sería cuando interviene el defensor oficial? ¿Sería eso? ¿O No, interviene alguien más? no, el reconocimiento judicial para algunos autores, para cierta parte de la doctrina es prueba, para otra parte no es prueba, pero el reconocimiento judicial es una diligencia en que tiene una particularidad, que interviene directamente el juez, ¿sí? Esto lo vamos a ver cuando veamos prueba. Interviene el juez para ir a reconocer, a ver, a mirar un lugar, un edificio que se está por derrumbar, les damos ejemplos, ¿sí? Una empresa, por ejemplo, una fábrica que emana olores o ¿No es sonidos el ejemplo del intolerables. software Entonces, que dijo usted en el... no, no es el ejemplo del software porque para cotejar el software va un perito, Un ¿sí? perito. No es necesario que vaya el juez porque el juez no es perito y el juez no sabría quizás sin la asistencia de un perito si el software es lícito o es ilícito, ¿sí? O qué software usa una computadora. Acá, si yo demando, supónganse que demandamos por olores molestos o ruidos molestos que emanan de una empresa, de una fábrica, entonces, ¿cuál es la mejor prueba ahí? Que vaya alguien a escuchar los ruidos o a oler, ¿no es cierto? Por supuesto que puede ir un perito, y se pide un perito, ingeniero, especialista en acústica, ¿sí? O especialista de la especialidad que corresponda. Pero a veces las partes piden, o a veces las partes no lo piden, pero el juez lo resuelve, realizar un reconocimiento judicial. ¿Qué significa eso? Que aunque vaya un perito, va el juez también, ¿sí? Y claramente es muy enriquecedor, es una de las mejores cosas que le puede ocurrir al juez ver él mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso puede pedirse anticipadamente. ¿Sí? A veces con intervención del juez, el juez no está obligado a ir, sino que él resuelve si participa o no de un reconocimiento judicial y si él dice que no, se suplirá con una pericia. ¿Sí? Pero bueno, cuando habla de reconocimiento, ahí el defensor oficial no tiene nada que ver, salvo que se quiera hacer ese reconocimiento sin intervención de la contraria, porque por ejemplo, si le decimos, va el juez a hacer un reconocimiento, bueno, ese día no hacemos ruido, todo en silencio, el juez no puede escuchar nada. Entonces, si queremos evitar esa frustración, podría ahí también encomendarse que intervenga o que se anoticie al menos al defensor oficial. ¿Entendieron? Gracias. ¿Segurísimo Sí. todos? Bueno. ¿Algo más, Moni, para cerrar esto antes de arrancar con hoy? Yo creo que no, si ellos no tienen ninguna duda, me parece que es suficiente. Seguimos. Esperen que le voy a... Perdón, Bueno, perdón. le voy a... No es más que una consulta, es una aclaración. Sí. En el audio creo que no se dijo nada sobre las 4 formas de alegar la nulidad de procesal. ¿Eso también lo tenemos que ver, prestarle atención? ¿O ¿Por qué no se decís dijo por 4 algún motivo? formas? ¿De dónde lo sacaste lo de las 4 Claro. formas? Del libro, que una es la incidente, el recurso, excepción y la acción de nulidad. Bueno, que vamos con figura los en el libro. libros. Vamos a darles una ayuda para que no se vuelvan locos, ¿sí? Si ustedes estudian de los libros directamente, sin mirar los materiales o sin ver las clases, van a encontrar, que nosotros se los vamos anticipando, que hay algunos temas que en los libros tienen una organización o una clasificación o unas subclasificaciones que quizás son más largas o más complejas que las que nosotros pretendemos que ustedes sepan, ¿sí? Ejemplo, si van a ver la organización de la justicia, los principios procesales, la jurisdicción, van a ver cuadros y cuadritos y quizás muchas cuestiones que exceden, no porque no sean interesantes, ojalá pudiéramos profundizar en todo eso, pero no nos da el tiempo del curso. Entonces nosotros tratamos de simplificarles, ¿sí? Los principios nos interesa que sepan cuáles son los principales, no la subclasificación de cada uno. Y en esta temática de las 4 formas, bueno, es el criterio del libro que vos estás leyendo, ¿no es cierto? Nosotros queremos acá que ustedes sepan qué es la nulidad, ¿no es cierto? ¿Qué es una nulidad procesal? ¿Cómo se puede plantear? Sí, se puede plantear en un incidente por separado, se puede plantear en una incidencia adentro del proceso. Es decir, nos interesa que sepan más que eso, a veces a través de una vía de alguna excepción o de un planteo puntual. ¿Por qué yo pediría una nulidad? ¿Sí? ¿Qué le falta al acto para que sea nulo? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué clase de vicios producen que un acto pueda ser nulo? ¿Sí? Los recaudos y los conceptos
no se preocupen por las clasificaciones que no les vamos a preguntar, ¿sí? Sí les vamos a preguntar cuándo un acto puede ser nulo, cuáles son los recaudos, ¿sí? Cuáles son las consecuencias de un acto declarado nulo, ¿sí? Lo que les explicamos, ¿está? Para que no se vuelvan Listo, locos. gracias. ¿Ah? Mejor, gracias. Bueno, entonces arrancamos con lo de hoy. Vamos. Hoy tenemos mediación, demanda, traslado de demanda, beneficio de litigar sin gasto. Vamos de mediación a hablar un poquitito, porque ya algo hablamos en las primeras clases, y entonces les preguntamos a ustedes, ¿qué era la mediación? ¿Dónde nos ubica la mediación? ¿De qué se trata? Antes del proceso que es optativa. Se puede hacer o no, pero es antes de iniciar el proceso, o sea, antes de, de hacer la demanda. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con Carolina? Obligatoria. Es obligatoria. Es obligatoria. Ahora obligatoria, bueno, perdón, mala mía. Puede ser Bueno, que exista dos mediaciones, una que sea obligatoria antes del proceso que no forma parte del proceso civil, y la otra que sí puede llegar a formar parte del proceso civil si las dos partes optan por tener esa mediación. A ver, vamos a contestarles a todos. Bien, la mediación como regla general, ¿sí? En nuestro sistema procesal, la mediación es previa y obligatoria, ¿sí? Es decir, ocurre antes de iniciarse el proceso y fuera del ámbito un ámbito extrajudicial que es con el mediador. Es obligatoria en todos los procesos, estamos hablando como reglas civiles y comerciales, menos en algunos, ¿sí? No vamos a ir a mediar si estoy pidiendo una medida cautelar, no vamos a ir a mediar si voy a promover una querella penal, no vamos a ir a mediar en cuestiones donde está el orden público involucrado, por ejemplo, una nulidad de matrimonio, en esos casos no se va a mediar, ¿sí? Un juicio de amparo, por ejemplo. Pero en todos los demás casos se va a mediar. Hay algunos casos muy puntualitos donde la ley de mediación que tienen que leer, no memorizar, ¿sí? No les vamos a preguntar ni plazos, ni días, ni horas, pero sí cómo funciona, que es la 26.589, en algunos casos la mediación es opcional. Por ejemplo, si yo en un juicio ejecutivo que no estoy obligada a mediar, quiero ir a mediar, puedo ir a mediar, ¿sí? No les voy a, Moni, no vamos a entrar en la reforma que hubo, porque pobres, me parece un exceso. Vamos a decirle los conceptos básicos, ¿sí? Entonces, van a ir, por ejemplo, el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, esto ustedes tienen que exactamente, saberlo, ¿sí? Pero como dice Marcela, no vamos a entrar tan puntillosamente en todos los temas de mediación, puntuales, sino en lo más importante, claro, los muy puntuales. Si se demanda, si en un juicio demandamos al Estado Nacional o a una provincia, por ejemplo, no hay que mediar, nadie, ¿sí? No se media, se inicia directamente el proceso. Bien, respondiéndole a Ariel, o sea, cuando alguien va a iniciar una demanda, y ella fue a mediación, ¿sí? Y si yo estoy iniciando la demanda, ¿qué pasó en mediación entonces? No se llegó a un acuerdo. Exactamente, no se pusieron de acuerdo, entonces vamos a iniciar la demanda. Bien, pero para responderle a Ariel, puede ocurrir que si el juez o las partes lo piden, o el juez lo dispone, en el caminito del proceso, supóngase que va el proceso y el juez dice, me parece que esto podría arreglarse en una mediación, puede derivar a las partes a volver a mediar. Si el juez hace eso, si bien la derivación judicial, porque lo dispone el juez o porque los piden las partes, emana, ¿no es cierto?, del tribunal, la mediación no se hace en el tribunal, se hace afuera. ¿Quedó claro, Ariel? Perfecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos importa que sepan de mediación? Esto que les decía Mónica, la ubicamos antes de iniciar el proceso. El que lleva adelante la mediación es un mediador, ¿sí? Que es un abogado en nuestro sistema, ¿cierto? En nuestra ley tiene que ser abogado y tener una capacitación para ser mediador, ¿sí? El mediador no es como el juez. ¿Qué les parece que no va a tener el mediador que tiene el juez?
El La poder de capacidad de decidir el trascendencia. conflicto. La Sí. competencia para competencia. Todo lo que conflicto. contestaron es correcto, ¿sí? El juez no tiene el poder de ver, de dictar sentencia, el mediador, Exactamente. perdón, no tiene jurisdicción, sería la respuesta perfecta, ¿sí? Porque el mediador es un facilitador de la comunicación entre quienes intervienen en la mediación con un objetivo puntual que es lograr lo que se llama la autocomposición del conflicto, es decir, que las propias partes encuentren entre ellas con asistencia, ¿no es cierto?, con ayuda para ponerse de acuerdo, que eso sí lo va a hacer el mediador, la solución a ese conflicto que están teniendo. Por supuesto que nuestra ley exige que en esa etapa cada uno de los intervinientes, lo que después van a hacer las partes, si no hay acuerdo, tengan su asistencia letrada, ¿sí? Aquel que le va a dar un marco jurídico a lo que puedan acordar, porque si no acordamos y después capaz que estamos acordando cualquier cosa. Entonces, por lo tanto, en la mediación prejudicial, cada parte tiene que estar acompañada por su letrado. Si nos preguntan qué es lo principal que tienen que saber, además de conocer bien el distingo entre mediador y juez, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los efectos, ¿no es cierto? La mediación puede concluir porque las partes no se pusieron de acuerdo y ya quedan habilitadas a iniciar el proceso. La mediación puede concluir porque una parte no pudo ser notificada porque no fue hallada, ¿no es cierto?, la parte, lo que se llama el requerido, contra quien se pide que venga mediación, ¿no es cierto?, puede haber sido notificada y no haber ido. Entonces, se termina la mediación por incomparecencia de la persona requerida que, estando enterado, no fue, ¿sí? Y también puede terminar con un acuerdo. Si la mediación terminara con un acuerdo, que es lo mejor que le puede pasar a las partes, ¿no es cierto? Ese acuerdo para las partes es como si fuera una sentencia, ¿sí? Es como si hubieran terminado todo el camino de nuestro proceso. ¿En qué es igual a una sentencia? En que si alguien no lo cumple, para exigir que se cumpla lo que habían acordado, vamos a seguir el mismo caminito, que vamos a ver en un par de clases, casi al final, que es cómo se hace para exigir el cumplimiento de una sentencia. Ahí sí vamos a ir a buscar al juez, vamos a iniciar un pedido de que se exija el cumplimiento, se llama una ejecución, de aquello que acordamos en el acuerdo. ¿Estamos hasta acá? Bien. O sea que el acuerdo en mediación como regla, cuando las partes que intervinieron en él son capaces, no hay restricción a su capacidad, y son mayores de edad, automáticamente es ejecutable sin tener que hacer ningún trámite ni ningún paso previo de homologación, de que lo vea, lo revise, lo vise un juez, ¿sí? En cambio, en aquellas mediaciones donde se acuerda respecto de cuestiones que involucran a personas menores de edad o con capacidad restringida, en todos esos casos el juez tiene que homologar, tiene que ver, revisar, chequear lo acordado, dar intervención, ¿se acuerdan del defensor público de menores? Y recién después de eso darle fuerza de exigibilidad, ¿no es cierto?, fuerza ejecutoria se llama, y homologar ese acuerdo. ¿Lo van entendiendo esto, chicos? ¿Seguro? Sí, Una pregunta. sí, Agustín. Si se resuelve, o sea, no, si hay mediación, ¿puede haber posterior arbitraje, por ejemplo? Bueno, la mediación es, acuérdense, un paso previo obligatorio. Supónganse que hubo una mediación frustrada, me imagino que tu ejemplo, ¿no? Porque si hubo una mediación, bien, si las partes durante el curso del proceso dicen, bueno, no, porque acuérdense que para que haya arbitraje tiene que haber un acuerdo de partes, ¿no es cierto? Supónganse que en el curso del proceso las partes dicen, intentamos en arbitraje, piden que se suspenda el proceso o desisten del proceso y quieren ir a un árbitro, pueden ir a un árbitro, ¿sí? También puede haber una negociación entre abogados y ponerse de acuerdo y que el juicio no siga, ¿sí? Y ponerse de acuerdo entre ellos. A veces pasa eso, ¿sí? A veces los procesos se extienden y el desgaste genera que lo que no pudieron acordar cuando fueron a mediación lo puedan acordar pasado 1 año y medio de que siguen litigando, ¿sí? El proceso desgasta, cansa, genera costos, genera estrés, ¿sí? Y una de las ventajas de la mediación, comparativamente con el proceso, justamente es esa, que tiene un tiempo más pronto, que tiene menores costos, y que creo que Mónica les decía en la clase pasada, la solución que se obtiene siempre es mejor para los interesados que la que impone un tribunal, porque cuando hay un juicio, uno gana y uno pierde, ¿sí? O los dos ganan un poquito y los dos pierden un poquito.
es difícil encontrar a todas las partes satisfechas con una sentencia, ¿sí? Algunos se va a sentir vencido y otro vencedor. Entonces, en esos casos, lo mejor que les puede ocurrir es ponerse de acuerdo, sea en el ámbito de una mediación, en el ámbito de una audiencia en el tribunal, en un arbitraje, en una negociación de abogados. Así que tengan esto bien presente. No sé, Moni, si querés agregar algo más de mediación para cerrar, que te Quería parezca agregar importante. una sola cosa de mediación como para que lo tengan en cuenta cuando tengan el momento que llegue de litigar, si no lo reforman en su momento, es que también hay un plazo de caducidad, ¿sí? Yo, por ejemplo, efectué la mediación en el 2020, en junio del 2020, yo la tengo que iniciar dentro del año, sea que una suposición fuera el 21 de junio de 2020, ¿sí? El 22 de junio de 2021 ya estaría caduca. O sea que la mediación que yo realicé, tengo que fijarme en el acta de mediación. Vieron que nosotros dijimos también que existen actas de audiencias. Bueno, acá va a haber un acta de mediación donde van a figurar, que ustedes lo tienen en el material, que va a figurar justamente quiénes son los participantes, el requirente, que es el que pide la mediación, el requerido, que vendría a ser ¿quién? El requirente, ¿quién vendría a ser? Si es el que pide la mediación y va a iniciar el juicio. La parte actora futura, si no se pone de acuerdo. El requerido sería el demandado, ¿sí? Y ahí va a figurar también la fecha de finalización de la mediación, y como decía Marcela, va a decir por qué motivo finaliza, ¿sí? En este caso, por ejemplo, porque no hubo acuerdo, ¿sí? Las dos partes fueron a mediación, pero no hubo acuerdo. Entonces se cerró el 21 de junio de 2020. Ustedes tienen que acordarse que tienen que iniciar el proceso antes de qué fecha. Del 21 de junio de 2021. ¿Por qué? Porque si no está caduca y tienen que ir a mediar de nuevo, encima en una mediación donde no hubo acuerdo. Y no va a volver a haber acuerdo seguramente, ya que perdieron un año. ¿Sí? Por ejemplo, ese proceso que no es un proceso civil, la mediación, esa que es obligatoria, por ejemplo, ¿vamos a poder usar el plazo de gracia, por ejemplo, para presentar esa mediación? No. A ver, espera, me parece que hay una confusión, Ariel. Para presentar, no hay ningún plazo de nada para la mediación. Sí hay plazos máximos que no se los vamos a preguntar de cuánto puede durar una mediación como máximo, ¿sí? Porque podemos estar intentando ponernos de acuerdo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Es decir, las partes quieren seguir intentándose, pero el mediador en algún momento le pone coto, ¿sí? A la mediación, que son 60 días. No memoricen estas cosas, no se las vamos a preguntar, ¿sí? Pero en realidad no hay plazo de nada. Lo que vos tendrías que preocuparte después es por iniciar la demanda, que es el paso siguiente, y como decía Mónica, dentro la mediación que vos usaste para un futuro proceso tiene una vigencia de 1 año. De 1 año desde que cierra la mediación sin acuerdo. Si vos vas a iniciar después el proceso 2 años después, te pueden ocurrir 2 cosas. O que el juez te diga que está caduca, que en algunos juzgados de oficio se hace eso, el juez ve que pasó el año y te vuelve a mandar a mediación, o que el juez no diga nada y espere a ver si lo dice la parte contraria. Y si la parte contraria no lo dice, le da curso al proceso, ¿sí? Pero no, las 2 primeras no tendrían sentido ahí, ¿entendés, Ariel? Porque no hay un plazo derivado de para la mediación, es otra cosa, ¿sí? No hay plazos procesales adentro de la mediación. Profe, tengo una consulta. Sí. Si en la mediación la otra parte no comparece, ¿eso me autoriza a mí a poder iniciar en el juicio? Si la otra parte no comparece, si la otra parte no comparece y fue debidamente notificada, las notificaciones están a cargo del propio mediador, ¿sí? Se va a ocupar el mediador de notificar. Si la notificó y la parte no va, vos estás habilitado a iniciar el juicio porque es un supuesto de conclusión de la mediación por incomparecencia de la persona notificada, ¿sí? Si no la encontraste... Hay una multa ahí, ¿no? No, ahí no habría, sí, habría una multa si se notificó ¿no? y no fue, exactamente, ahí claro, hay multa. Eso ¿sí? es. Ahí hay multa, el notificado, pero el otro supuesto, el de la persona que no llega a notificarse porque no lo encontramos, porque le dicen que no vive, lo que se llama imposibilidad de notificar, en ese caso, si traté varias veces y frustró, inicio el proceso directamente. Sí me va a pedir al juez ahí que yo intente notificar la demanda al mismo domicilio donde intenté
intenté notificarle la mediación, en primer lugar. ¿Por qué? Porque lo que se busca con esto es evitar que se saltee la mediación. Igual le mando a cualquier lado, me van a decir que no lo puedo notificar y después le notifico la demanda en otro lado, ¿sí? Entonces, para evitar esas maniobras, primero intentemos al mismo domicilio de mediación y después, si conozco otro, le mando a otro, ¿está? Me pareció que Eduardo quería preguntar algo en algún momento. Sí, profe, ahí ¿cómo va? No, con el tema de la mediación, ahí antiguamente, si bien no era obligatorio como paso anterior a un proceso, después hubo una modificación en el Código Civil que es lo que habilita. Ahora, ¿quién tiene que pagar al mediador? ¿El que hace la demanda? Pues se paga un bonus, una tarifa para el mediador. Al mediador, a ver, les contestamos esto sencillo, Moni, porque, ¿no? Para no esparcirnos demasiado. El mediador, no te oigo, está silenciada, Moni. El mediador tiene sus honorarios están, como se podría decir, tarifados, ¿sí? Porque hay una escala, ¿no es cierto?, de cuánto cobra el mediador, si hay una especie se llama WOM. Hay una medida arancelaria, ¿sí? Según cuál es el tipo de proceso en el que intervino, o cuál es el monto, él va a cobrar un WOM, 2 WOM, 3 WOM. El valor de cada WOM se actualiza con una periodicidad. Esto excede, chicos, no les vamos a tomar esto. Claro, no. Pero solo les contestamos que como regla general al mediador le va a pagar los honorarios si no hay acuerdo en mediación. Si hay acuerdo, en los acuerdos se acuerdan quién paga los honorarios, ¿sí? Siempre. Si no hay acuerdo, le va a pagar el que pierda el juicio, ¿sí? El que pierde el juicio futuro que se inicie, le va a pagar al mediador, ¿sí? Y la obligatoriedad de la mediación es hace muchos años, ¿sí? Hace muchos años. La primera ley de mediación es del 90 y pico, ¿sí? Y se reformuló, a consecuencia de esa ley, se reformuló el Código Procesal y se incorporó la mediación. Así que imagínense hace cuántos años. Lo que pasa es que en su primer entrada en vigencia, la ley de mediación fue una especie de proyecto piloto que tenía una vigencia de 5 años, pero como fue exitosa, se fue prorrogando, nunca cesó, y ahora es obligatoria, ¿sí? Y verdaderamente lo que se buscaba con la mediación, que fue muy criticada cuando entró en vigencia la ley, porque los abogados y la gente lo veía como un escollo, ¿no? Como diciendo, uy, tengo que ir a mediar antes de iniciar el juicio, pero se buscó que los procesos se reduzca la cantidad de procesos que ingresaban a los tribunales, o que las personas encuentren una mejor forma de solucionar, y eso se logró, se fue logrando paulatinamente. Entonces, bueno, por eso fue exitosa y la mediación la tenemos todavía, ¿sí? Vigente. Bueno, nos vamos de la mediación, Moni, porque si no, no llegamos a ver los temas de hoy. Vamos a hablar de la demanda. Algo ya nos pueden decir ustedes mismos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la demanda? Estábamos en el camino del proceso. ¿Dónde nos ponen a la demanda? Es lo que inicia el proceso. La pretensión. La demanda contiene la pretensión, ¿sí? La demanda es un escrito. ¿Dónde lo ubicamos? En nuestro camino del inicio. ¿En el inicio a dónde? A ver si nuestro proceso es una línea que tienen por ahí los gráficos. En el inicio del proceso a través de tribunales, del juzgado, es como damos conformidad al inicio, a la apertura, digamos, por parte. Pero por eso, si hacemos una línea, ¿no? Supóngase. No, pero esperen que está mezclando. Yo les pregunto algo muy sencillo. Si el proceso fuera una línea, ¿sí? Si el proceso fuera una línea si el proceso fuera una línea, ¿sí? Comienza en un punto de la línea. En ese punto, ¿qué vamos a tener? El primer acto, el que da con. La demanda. La demanda. Exactamente. Y afuera del proceso, ¿qué vamos a tener de las cosas que ya estudiamos? La mediación, las diligencias preliminares y la prueba anticipada. La diferencia con la mediación y las diligencias preliminares y la prueba anticipada es que la mediación está fuera del ámbito jurisdiccional, ¿sí? Y
la prueba anticipada y la diligencia preliminar se las vamos a pedir un juez, pero no hay proceso todavía, y no tenemos ningún proceso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Van entendiendo? Bien. Entonces, la demanda, digamos que es el acto que da inicio al proceso, que como decía creo que Agustín, ahí quien se presenta tiene que decir cuál es su domicilio, por supuesto, ahora vamos a profundizar sobre eso, pero sustancialmente la demanda contiene el reclamo de la parte actora, ¿sí? El reclamo y contra quién se dirige el reclamo. Ese reclamo, ¿se acuerdan que llamábamos pretensión, ¿sí? Llamábamos pretensión a ese reclamo. Y esa pretensión puede ser una, pueden ser dos, o pueden ser tres, mientras estén vinculadas, ¿no es cierto? Pueden ser más de una, esas pretensiones, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Por supuesto que el que hace una demanda, que va a ser el abogado, ¿no es cierto?, tiene que cumplir ciertos recaudos. Acuérdense qué importante que es que la demanda esté bien hecha, porque miren todo lo que va a determinar la demanda. ¿Quiénes son las partes, sí? ¿Quién demanda y a quién demanda? ¿De qué se trata ese proceso? ¿Cuáles son las pruebas de la parte actora? Después veremos cuáles son las de la demandada si es que viene el proceso. Es decir, la demanda ya va delimitando. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que por qué principio el juez solo podía resolver lo que las partes plantearon? Congruencia. Exactamente, ¿sí? Por el principio de congruencia, el juicio se va a tratar de eso, ¿sí? De lo que la parte actora dice en la demanda, que la parte demandada dice en la contestación de la demanda. Entonces, los recaudos de la demanda los van a ver ustedes en el artículo 330 del Código Procesal y también en el artículo 333, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que debe contener la demanda? En primer lugar, por supuesto, el nombre del que se presenta, ¿sí? ¿Y qué más, Agustín, además de mi nombre, si yo soy la parte actora? ¿Quién me representa? ¿No? Bueno, si voy por derecho propio o si voy por un La apoderado. demandada. El domicilio. Vamos con el domicilio mío de la parte actora, mi Domicilio real nombre. y- Si vengo con un letrado patrocinante, ¿quién es? Si viene un apoderado, yo no vengo, viene el apoderado Y ven, acreditando que es mi el apoderado. domicilio procesal del abogado que me representa, que tiene que estar. Y bueno, les pregunto a ustedes, ¿qué domicilios tengo que denunciar yo, parte actora, y también va a tener que denunciar el demandado El cuando se real, presenta en un proceso? mío y el Real y electrónico. Electrónico. El real y el procesal, que es electrónico, electrónico, ¿sí? claro. Y yo, parte actora, además tengo que decir cuál es el domicilio real del demandado, que yo creo que es su domicilio real, por ahí después me equivoco, pero también lo tengo que decir. ¿Estamos hasta ahí? Porque también la demanda llega Bien. al domicilio, ¿no? La parte demandada. La demanda, ahora vamos a ver, le va a llegar al domicilio, sí. Profe, ¿puede Hasta repetir acá, los dos artículos que dijo antes, por favor? el 330 y el 333. Tienen que leer el código. Esto sí lo tienen que saber, chicos, ¿sí? Tienen que saber más que saber y no repetir ni copiar lo que dice el artículo, entender, ¿sí? Bien, ¿qué tiene que poner el actor en la demanda? Tiene que poner entonces su domicilio real, el domicilio procesal electrónico que tiene, decir cuál es el domicilio de la parte contraria, a donde le van a notificar luego, intentar notificar la demanda. Tiene que decir de qué se trata la demanda, qué demando, lo que se llama el objeto del reclamo, ¿no? Ejemplo, el desalojo, el pago de una suma de dinero por daños y perjuicios, el cobro de una suma de dinero por incumplimiento del contrato, ¿qué demando? Un régimen de comunicación para mi hijo, una cuota de alimentos, es decir, una afiliación. ¿De qué se trata el proceso? ¿Sí? El objeto del proceso. Perdón, Bien. una pregunta rápida. ¿Domicilio es el real y el procesal o uno de los dos? O sea, si no constituyó domicilio procesal, ¿es el real? Contestamos a Carolina. Los dos, pero esto es un tema que ya lo tienen que saber, ¿eh? ¿Por qué? O si no lo saben, van para atrás. Porque esto es actos procesales, domicilio. Esto que les cuento, de por qué tiene que estar en la demanda, que además lo dice el código en el 330, nombre y domicilio del actor, nombre y domicilio, no les va a hablar de los dos domicilios, pero si ustedes van un poquito para atrás, artículo 40 y 41 del Código Procesal les dice eso, que todo el que intervenga en un proceso tiene que decir cuál es su domicilio real y fijar un domicilio procesal, que ahora es electrónico y eso no lo van a encontrar en el código, lo de electrónico, ¿sí? Bien, entonces,
¿Sería suficiente una demanda que solo tenga los datos del actor, los del demandado y de qué se trata? ¿Qué falta? Los ¿Qué les hechos. parece? La prueba. Exactamente, las dos cosas, ¿sí? Los hechos y las pruebas. Paola creo que dijo los hechos. ¿Qué hechos, Paola? ¿Qué es lo que serían los hechos para vos? Y sería un análisis detallado de qué es lo que se está reclamando. Sí, más que un La análisis causa de lo del que se objeto. reclama, habría que contar, relatar por qué reclamo, ¿sí? Algo ocurrió por lo cual yo estoy reclamando, ¿sí? Además tengo que decir, por supuesto, detalladamente qué reclamo. Los hechos es como el corazón de la demanda, ¿sí? Como la parte medular. Hay que contarle al juez, acuérdense cuando veíamos en las primeras clases que el juez que va a resolver no vio los hechos, no presenció, no estuvo, no conoce a las partes, es decir, al juez hay que contarle ya iniciando nuestro camino de convencerlo, ¿no es cierto? Entonces, al juez hay que contarle los hechos. ¿Qué hechos? ¿Cualquier hecho? No. Los hechos, ¿cómo? Lo pertinente, digo, no lo Los que nos hechos cuenta, que no nos lo que nos cuenta el cliente, porque muchas Bueno, veces lo que cuenta el cliente es enriquecedor, porque el abogado tampoco conoce los hechos, entonces la primera aproximación que tiene el abogado con los hechos es la que le cuenta el cliente. Quizás el cliente le empieza a contar de hace 4 años atrás, la emoción o la cuestión emotiva o de enojo que muchas veces genera ir para hacer un reclamo y cuentan todo. Ahí tiene la tarea y la especial tarea tiene el abogado de ir depurando eso y darse cuenta cuáles son los hechos de los que me contaron que son relevantes o conducentes, es la palabra técnica, para resolver ese reclamo. No sé, Ariel, ¿qué dijiste? Porque no te escuché. Y aparte de abogados tenemos que ser psicólogos. Además, sí, eso está buenísimo que se preparen los que van a trabajar de abogados en un tribunal o en el ejercicio de profesión. Si van a ser abogados de familia, ni que hablar, ¿no? Acá, para hacer eso, casi son más psicólogos que abogados, les diría. Pero bueno, es como los médicos, ¿no? Los médicos también son psicólogos, porque hay distintas clases de litigantes, ¿no es cierto? Algunos que Trabaja tienen mucho con las emociones. se trabaja con las emociones en cualquier clase de conflicto, y el abogado primero es persona y después abogado, ¿sí? El cliente también es persona y después cliente. Por lo tanto, ustedes tienen que tener esa sensibilidad de escucharlos, de orientarlos, ¿no es cierto? Porque él no conoce de derecho y el cliente que los va a ver se entrega plenamente, confía en su abogado, ¿sí? Le puede tocar el mejor, el que sabe mucho, el que sabe procesar, el que no sabe nada, y el resultado del proceso va a depender de eso, ¿eh? Yo se los puedo asegurar. Podemos tener toda la razón y un abogado que se dejó pasar el plazo y hay caducidad en la instancia y no hay forma de salir de eso, ¿sí? Entonces, lo que les digo es que el rol del abogado no pasa solo por hacer un escrito, sino que tiene mucha incidencia, y el trato con el cliente es una parte del ejercicio de la profesión que se enseña poco en la facultad, ¿sí? Porque no hay un curso para aprender a atender al cliente. No se enseña, Aunque no es que no se enseña poco, no no se se enseña. enseña cuando ustedes, no se enseña en la UBA, cuando ustedes tengan sí la oportunidad de cursar en el último tramo su práctico, ahí van a atender clientes, ¿sí? Porque lo pueden hacer en el patrocinio gratuito y van a ver cómo es eso, ¿no es cierto? Pero no es una materia de la facultad. Entonces el abogado que tiene que escuchar pacientemente el relato, y a veces los abogados les piden a los clientes que escriban el relato, que se los manden por mail o en una nota. Después es el arte del abogado poner, ¿no es cierto?, lo que considera relevante. ¿Por qué les marcamos esto? Porque vemos demandas de 50 hojas que dicen poco, y quizás una demanda muy cortita que dice todo lo que tiene que decir, ¿sí? Cuando uno cuenta los hechos, tiene que asegurarse de que esos hechos, mientras los va contando, ir pensando, esto es tarea del abogado, ¿cómo los pruebo? Partiendo de la base de que todo lo que diga el actor seguramente lo refute el demandado, y el juez tiene que convencerse de que si tiene razón el actor o tiene razón el demandado. Entonces, esos hechos hay que reforzarlos y ir pensando cada cosa que decimos, cómo la probaríamos. ¿Por qué? Porque el momento de ofrecer la prueba también es en la demanda, y porque si yo me olvidé de ofrecerle la demanda, pobre mi cliente, fui, ¿sí? No la puedo ofrecer después. Y si me olvidé de contar un hecho en la demanda,
que era relevante para resolver ese proceso, fui también, ¿sí? Fui en un idioma casero entre nosotros. No hay vuelta atrás, no lo puedo contar después. Después vamos a ver que hay otros hechos que puedo contar, otros que aparezcan después, pero no los que yo sabía cuando hice la demanda, ¿sí? ¿Por qué principio procesal? Yo no puedo volver a hacer cosas que no hice. Reclusión. Exactamente. ¿Vieron cómo los principios, como les habíamos contado, se aplican, los vamos a ver hasta el día último, ¿se acuerdan? Bien, no sé si me queda algo más, ofrecer la prueba, ¿no es cierto? Ofrecer la prueba, decir qué es lo que los medios de prueba significa, quiero que vengan tales testigos, acompaño tal documento, todo lo que es documentación se acompaña con la demanda, ¿sí? En el mismo escrito de demanda se agrega, como decía Mónica, todo virtual ahora. O sea, antes se llevaban los documentos, ahora los abogados tienen una ardua tarea de escanear. Creo que vos, Moni, explicabas eso el otro día. La demanda tiene que ser un documento único. Tiene que ser un documento PDF, único, exactamente. Un PDF o JPG, formato único, donde esté toda la documental, el acta de mediación, el poder, si el abogado a poder, todo, y el escrito de demanda, ¿sí? Eso facilita a las partes y facilita al tribunal también. No, y a las partes también, por ejemplo, cuando las partes, si se creara una incidencia sobre algo, o la demandada, de que después lo vamos a ver, plantear una excepción, entonces yo voy a tener, cuando yo tengo que contestar algún traslado, ¿sí? El estar ordenado me ayuda muchísimo, más allá que al tribunal, a las partes también, ¿sí? Por eso hay un software que pueden bajar de la corte, justamente para esto, para poder ordenar, que sea en PDF editable, que no sea todo en fotos, que es un lío bárbaro, tanto para la área como para el juzgado, todas al revés, para el otro lado, o le falta la mitad, porque le sacaron la foto mal, y quedó la mitad del documento y la otra mitad del documento no está. Entonces, eso es como si estuviéramos con el papel. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo. Entonces, por eso es que a raíz de todas estas vicisitudes, que es lógico, cuando recién se comenzó, nadie sabía cómo manejarlo. Había gente que lo manejaba muy bien y otra gente que, bueno, hacía lo que podía. Entonces, cuando justamente la Corte crea este software, que en la acordada 3120, donde se cliquea ahí, se baja, y bueno, y ya es todo mucho más sencillo. Tienen hay un trabajo, una especie de escrito, trabajo, búsquenlo en el campus, ahí donde están los cuadros, o en el blog, y en el blog donde tienen una especie de explicación que hicieron nuestros profes, nuestros ayudantes que trabajan en tribunales, de explicar cómo es la agregación de un escrito. Es para ilustrarlo, ¿no es cierto?, para que ustedes sepan eso. Lo cierto es que la demanda tiene que contener, entonces, todos esos requisitos, el ofrecimiento de la prueba, como les explicaba Mónica, ahora digital en un solo documento, porque antes llevábamos la demanda en papel, con los documentos, a sortear a una oficina de la Cámara Civil o Comercial, ¿no es cierto?, que es lo que estamos estudiando en esta materia, y nos asignaban un juzgado informáticamente y nos daban una especie de carátula. Entonces el abogado iba con la carátula y su demanda y sus papeles de prueba y dejaba físicamente eso en el tribunal. Ahora eso no es más así. Ahora se manda todo virtualmente, no la demanda. En primer lugar se manda un formulario de qué se va a tratar la demanda, quién demanda, a quién demanda, y ahí hacen un sorteo y nos mandan una carátula y también al juzgado, que nos toque asignados. Entonces, presentamos una vez que nos recibimos por mail, recibe el abogado la carátula con asignación de juzgado, sube al sistema su carátula con el contenido de la demanda, ¿sí? El contenido. La demanda y todo lo que le decíamos, la documental. La demanda, si la parte actúa por derecho propio, con un letrado patrocinante, ¿quién la va a firmar? Letrado. Ambos. Ambos. La parte y el letrado lo firma hológrafo y eso se escanea, los escritos relevantes tiene que ver el tribunal que lo firmó la parte y el letrado, ¿sí? Como cuando se llevaban en soporte papel. Y si yo voy a demandar con un letrado apoderado, le di poder a un abogado, ¿quién firma la demanda? Solo el abogado. El letrado, que es mi apoderado y es abogado, ¿sí? ¿Y tiene que el poder?
Se acompaña el poder. Sí, tiene que acompañar entre la documental el poder. Otra cosa, y a la mediación, el acta de mediación negativa y toda la otra documentación que quiera acompañar. Además de todo eso, quien promueve una demanda como regla general tiene que pagar la tasa de justicia, ¿sí? La tasa de justicia en aquellos juicios que tienen un contenido patrimonial es del 3% del monto de ese juicio, del monto que se reclama, ¿sí? Bien. Hay una ley que dice cuál es la tasa y cuál es el monto de la tasa de justicia. Creo que es 23.898, si no me equivoco, la ley de tasa de justicia. Lo vamos a chequear, pero estoy casi segura que el número es ese. De ahí surge que en los juicios de contenido económico se paga el 3% monto de la tasa. Hay otros juicios que no tienen monto, ¿sí? O que están eximidos de pagar la tasa de justicia. Los juicios que están eximidos son, por ejemplo, los procesos de familia, un juicio de filiación, o sea, juicios de familia que carecen de contenido económico o por el tipo de reclamo. Si yo reclamo alimentos, no pago tasa de justicia. Sí la voy a pagar si yo voy a reclamar, por ejemplo, la liquidación de los bienes que tenía ese matrimonio divorciado, ¿sí? Ahí voy a pagar porque es un juicio de familia, pero tiene contenido económico. ¿Estamos? Por lo tanto, el que inicia la demanda tiene que acompañar una constancia de que ha pagado la tasa de justicia, que hasta hace poco se pagaba en el banco, en un banco que había en el Palacio de Justicia en la planta baja o en el Colegio de Abogados, y actualmente se paga en el mismo banco, pero se paga a través de online, se paga virtualmente, ¿sí? A través de un pago que se hace digitalmente y se acredita digitalmente. Hay juicios que no tienen monto, por ejemplo un desalojo, y esos pagan una suma que es más pequeña, que es lo que se llama para pagar en juicios de monto indeterminado, que hasta hace poco era de 69 pesos, y yo creo que ahora es de 1.500, ¿no? Sí. Y no lo sé, aumentó a 1.500. Está bien, que es la 23.898. Y la 23.898, la ley de tasa. Puede ocurrir, quizás alguno de ustedes se lo preguntó, ¿qué pasa si no podemos pagar la tasa? Porque capaz que hay un juicio, fui víctima de un accidente y reclamo lo que considero que corresponde y no puedo pagar la tasa porque no tengo dinero. Si dejáramos... ¿No oficial, profe, ahí puedo acudir al defensor oficial para que sea mi letrado, claro, pero eso no me eximiría tener al defensor oficial directamente de pagar la tasa, ¿sí? Entonces, por ahí podemos preguntarnos, ¿cómo hace el que no puede pagar la tasa para iniciar? ¿Se ve privado de acceder a la justicia? Eso sería incorrecto. Sí, Eduardo. El beneficio de litigar sin gasto. No, claro. No, una consulta o aclaración, por lo menos para mí. La tasa de justicia, si bien se marca con este 3% que usted comentó, es lo último una vez que ya está resuelto el juicio y que está resuelto ante la Cámara y que vuelve para ejecutarse. O sea, no es al principio la tasa de justicia, o estoy equivocado. No, estás equivocado. Estás equivocado. No, a ver, vamos a contestarle a Eduardo para que todos aprendan esto y después seguimos, ¿sí? Si yo no puedo pagar la tasa, tengo que pedir que me eximan de pagarla, ¿sí? Esa petición de que me eximan de pagar la tasa se llama solicitar técnicamente un beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Acá pueden leer esto, además de escuchar los audios y ver los libros, del artículo 78 del Código Procesal hasta el 84, más o menos tienen todo beneficio. ¿Qué significa eso? Aquel que no puede pagar la tasa, no poder pagar la tasa no significa ser indigente, pobre, no, significa que no estoy en condiciones de pagar la tasa que debería pagar para el reclamo que estoy haciendo, ¿sí? No hace falta que sea alguien desocupado. Por supuesto que si yo tengo una solvencia o un determinado patrimonio, nivel de ingreso, voy a pagar la tasa, ¿sí? Si pido el beneficio, no tengo que demostrar mi indigencia absoluta, sino la imposibilidad de pagar esa tasa. ¿Qué se busca? Igualar, ¿sí? Que todo el mundo tenga acceso a la jurisdicción, ¿sí? Tenga acceso a la justicia y poder hacer sus reclamos. Entonces, esto no es porque yo vengo y lo
un escrito, que es como si fuera una demandita, diciendo que pido el beneficio de litigar sin gasto. No es adentro del expediente, es aparte, ¿sí? Y tengo que probar, tengo que demostrarle al juez que no puedo pagar la tasa en ese proceso. ¿Cómo lo pruebo? Con la prueba que yo quiera, ¿sí? Puede ser prueba informativa, la FIPA, el registro de la propiedad inmueble, una prueba, una declaración jurada, un asistente social, testigos. Si hay una particularidad en el beneficio, que si yo ofrezco prueba de testigo, lo vamos a ver más adelante, el testigo puede declarar por escrito, ¿sí? Bajo juramento, y después, si mi contraria lo pide, lo citan, será virtual ahora, a ratificar su declaración, ¿sí? Pero esa es una particularidad, es un proceso diseñado para hacer rápido el beneficio, ¿sí? Pero ojo, lo más aconsejable es promoverlo antes de iniciar el juicio o junto con la demanda, la misma oportunidad, ¿sí? Claro. Igual lo puedo promover cuando quiero. Profe, Después pero vamos a ver, ¿cómo? una consulta. Con el tema de litigar sin gastos, más allá de lo que lo resuelva el juez, ¿la otra parte se puede negar a que sea bajo esa instancia de litigar sin gastos? La otra parte hay que citarla. Cuando una parte que va a litigar o que está litigando pide beneficio, hay que citar a la parte contraria, a noticiarla. ¿Cuál principio procesal aplicamos? ¿Por qué a noticiar al contrario? Bilateralidad o contradicción. Bilateralidad. Porque el contrario se puede oponer. Puede decir, no, este señor puede pagar la tasa, no lo ¿Pero qué le eximan. perjudica ¿Por a qué la le parte importaría? contraria? Eso, esa era mi pregunta. Y bueno, ahí vamos. ¿Por qué le importaría oponerse? Para Vamos ganar ahora tiempo. un poco a lo que Eduardo... No, para ganar tiempo. El que paga la tasa, ¿sí? Se debe pagar al inicio. Si yo inicio y no puedo pagar, pido beneficio de litigar sin gastos. Si me dan el beneficio, no la pago, ¿sí? No pago la tasa, no pago nada, ¿sí? Menos, lo único que pagaría serían los honorarios de mi letrado eventualmente, pero no los de la contraria. ¿A quién le interesa eso? Si yo pierdo el juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el juicio termine, ahí sí en la sentencia de primera instancia y después en la de cámara, el juez va a imponer las costas. ¿Qué significa eso? Va a decir quién paga todos los gastos de ese proceso y los honorarios de los abogados y del mediador. Y la tasa de justicia integra esos gastos. Entonces, si yo no pagué la tasa, ¿sí? Y supónganse que después supónganse que pierdo el juicio, me condenan en costas, no pagué la tasa y además tengo beneficio, el abogado al que yo le debería pagar los honorarios no va a cobrar, ¿sí? Porque yo no le puedo pagar porque no le tengo que pagar porque tengo beneficio de litigar sin gastos. Esto es una regla, después hay situaciones, no las vamos a marear con esto, que si mejora de fortuna, la persona que pidió el beneficio se le puede exigir lo que no se le podía exigir porque tenía el beneficio, ¿sí? Pero ojo, mejorar de fortuna no es ganar el juicio, ¿sí? Exacto. Y cobrar, porque justamente se trata de eso, ¿no es cierto? Moni, no sé si vos querés agregar que me estoy olvidando algo de beneficio por ahí. Lucas quiere preguntar algo, que lo vi con la manito levantada hace rato. Sí, perdón Dale. que yo no te vi, Lucas, ¿eh? Sí. No pasa nada, muchas gracias. No, tengo una pregunta. No me queda claro cuál es el fundamento de la tasa de justicia. O sea, se me da la sensación así, sin saber mucho, que es como un impedimento al acceso a la justicia. O sea, seguramente que no. Justamente la tasa de justicia es para poder acceder a la justicia. No impedimento. Que no es un impedimento para las personas que pueden hacerlo. Convengamos que el servicio de justicia se gasta dinero, ¿sí? Entonces, por un lado vos tenés la gente que puede acceder a ese servicio pagando, porque tiene cómo hacerlo, ¿sí? Si no, si sería gratis para todos, sería, creo yo, el mundo del litigio. Entonces, por un lado tenés el que puede pagar, y por eso está establecido que lo va a pagar al inicio del proceso, y va a pagar el 3%. Y como el acceso a la justicia no se le puede negar a nadie, ¿sí? Porque justamente es un derecho fundamental, entonces tenés la figura del beneficio de litigar sin gasto. Como tenés una figura afín en el derecho del consumidor, que es el beneficio de gratuidad. Y dentro de lo que es el ámbito laboral, creo que también se llama beneficio de... Sí, los laborales no pagan tasas. Sí. Y entonces justamente, si vos no podés pagar, tenés esto que te estaba contando Marcela, que es el beneficio de litigar sin gasto. Que lo podés iniciar conjuntamente con la demanda, o lo podés iniciar antes de que te notifique la audiencia del artículo 360. ¿Para qué? Para que sea retroactivo al momento de haber iniciado la demanda.
Si vos lo iniciás después de la audiencia del artículo 360, ¿sí? Va a tener validez. Si te dicen, bueno, te concedo el beneficio de litigar sin gastos. Pero para los actos posteriores a la audiencia del artículo 360. Los actos anteriores a la audiencia del 360 no van a entrar dentro de ese beneficio. ¿Por qué? Porque no es retroactivo. Es retroactivo hasta 5 días antes de que vos te notificaron la audiencia del artículo 360. ¿Sí? O sea que el beneficio de litigar sin gastos es una figura muy importante para las personas que no tienen el acceso a la justicia, que no tienen el dinero para pagarlo. ¿Sí? Es para igualar. A veces es como que se desdibujó, pero en realidad en su momento fue un gran avance el beneficio de litigar sin gastos. Lo que pasa es que a veces los tribunales no evalúan y o se los niegan a todos o se los dan a todos, ¿sí? Es para igualar, Lucas, ¿no? Les decimos a todos, como decía Mónica, para asegurar la posibilidad de acceso al ámbito jurisdiccional a todas las personas por igual. ¿Qué es lo que se busca con esto? Que el juez se pruebe y se convenza al juez de que efectivamente no puede pagar la tasa. Y se excluye de esta cuestión de tasa todos los procesos que podemos llamar sensibles, ¿sí? Todos los procesos de familia, menos los que son estrictamente patrimoniales, una compensación económica, una liquidación de bienes, ¿sí? Y los procesos, un amparo, no le vamos a cobrar la tasa de justicia, es decir, una medida cautelar tampoco, aquellas cuestiones que revisten una particular naturaleza están excluidas del pago de la tasa. Las demás cuestiones tienen que pagar la tasa. En algunos procesos, como por ejemplo en las sucesiones, la tasa es reducida, se paga 1,5% del valor de los bienes, lo vamos a ver eso en algún momento, pero no se paga al inicio del proceso, sino que se paga cuando el proceso está más avanzado. El juez puede considerar que no se dan los supuestos y no les da el beneficio de litigar sin gasto, no se los da, ¿sí? Dice, no, se lo deniego, usted puede pagar la tasa. O también puede considerar que el beneficio se lo puede dar parcialmente, ¿sí? Entonces, en vez de eximirlo de pagar toda la tasa, el juez puede decir, bueno, usted puede pagar el 30, paga el 30. Lo eximimos del 70. Usted puede pagar el 80, lo eximimos del 20. Es decir, el juez puede, lo que se llama eso es conceder parcialmente el beneficio, ¿sí? Entonces, Profe, sí. Una pregunta. Por ejemplo, nosotros pedimos los beneficios de litigar sin gasto. Sí. ¿Esto demora un tiempo hasta que el juez decide si nos va a otorgar el beneficio parcial o totalmente? Sí, demora un tiempo. Breve a veces no, pero demora un tiempo, sí. Pero serían como 3 escenarios, o sea, uno que es pagar la tasa, el otro pedir el beneficio de litigar sin gastos, y se podría pedir una prórroga, por así decirlo, para pagar esa tasa, ¿o no? No es necesario. No. Hasta que el juez no te conceda o Claro. te deniegue el beneficio de litigar sin gastos, juega el artículo 83. En el artículo No es 83 necesario. que hablan justamente del beneficio provisional. O sea que hasta que el juez no se expida por sí o por no respecto a tu pedido sobre el beneficio de litigar sin gasto, vas a tener concedido el beneficio en forma provisoria. ¿Esto para qué te sirve? Para que todas las actuaciones que vos tengas que realizar, por ejemplo, tenés que, una prueba informativa al registro de la propiedad automotor, no tengas que pagar el sellado, ¿sí? Porque vos vas a poner, yo actúo en el oficio, yo actúo con beneficio de litigar sin gastos y transcribís el artículo 83. O sea que ese tercer escenario no lo tendrías. Claro, en verdad, en la práctica, como le dice Mónica, lo usual es que los abogados inician simultáneamente el beneficio de litigar sin gastos, un expedientito, y la demanda, ¿no es cierto?, lo que se llama el proceso principal, reclamando lo que sea, ¿sí?, daños y perjuicios, lo que sea. Entonces, van en un curso por paralelo. Generalmente el beneficio termina más rápido, es un proceso más breve, pero también hay que notificar al contrario, así que si nos cuesta encontrar al demandado, y lo vamos a tardar en encontrar en el beneficio y en el principal. Como le decía Mónica, eso es lo más común. También yo puedo iniciar el principal y me van a pedir que pague la tasa de justicia, entonces ahí digo, bueno, voy a iniciar el beneficio, pero como decía Mónica, hay un límite temporal a la promoción del beneficio, que es, ustedes lo pueden promover hasta el último día del proceso, pero lo ideal, y ahora les vamos a decir los artículos, es que lo promuevan hasta el 5.º día de que se hizo la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque en ese plazo
es para atrás el beneficio, es retroactivo a la demanda y los exime, alcanza a eximirlos de la tasa de justicia. Si ustedes lo pagan después de ese plazo, van a tener que pagarle a la tasa igual, porque no va para atrás el beneficio, sino de, como decía Mónica, de ahí para adelante, ¿sí? Entonces, tengan siempre eso presente estratégicamente. Pero ustedes, para entender todo esto y lo del beneficio provisional que le decía Mónica, vean, los artículos son fáciles de entender, ¿sí? El 78, el 79, el 83, el 84, eso no genera mayores dificultades. Andrea, ¿querés preguntar qué algo? ocurre Sí. si una persona pide el beneficio, se le otorga y después pierde la... Él con beneficio es un riesgo para la contraria, yo ¿sí? me quedé... No paga. Está bien. El que obtuvo beneficio no Y paga. los peritos ¿sí? No y paga. demás intervinientes quedan... Y lamentablemente, miren, no nos vamos a anticipar mucho ahora, pero les contamos. Los peritos, en principio, deben cobrar su honorario, o sea, le reclaman al condenado en costas, ¿sí? Al que perdió. Pero tienen una particularidad que es que le pueden reclamar la mitad de sus honorarios al no condenado en costas. Porque en verdad es desalentador para el perito imaginarse trabajo y después el que gana o el que pierde y tiene que pagar no me va a pagar porque no tiene dinero para... Entonces, a modo de incentivo, entre otros argumentos, el perito le puede reclamar, esto está en el Código Procesal, en el 77, le puede reclamar sus honorarios al no condenado en costas hasta la mitad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí el perito tiene algún... Pero los abogados no, ¿eh? El abogado, si no le paga al condenado en costas, le puede cobrar a su propio cliente, ¿sí? Ahora, si era el abogado del condenado en costa que no puede pagar, y bueno, lo ejecutará, o sea, hay mecanismos, pero bueno, si no tiene nada, mire, podemos tener, nosotras siempre decimos esto, la más hermosa sentencia, un proceso divino, ganamos y no cobramos nunca, aunque haya sido ganador en el proceso, estamos hablando de la parte, porque si la parte a la que yo tengo que exigir el cumplimiento no tiene bienes, no tiene patrimonio, no tiene dinero, no tiene un trabajo, y no voy a poder cobrar nunca, ¿sí? Entonces, bueno, siempre por eso, hablando de demanda, cuando el abogado va a hacer la demanda, además tiene que pensar, además de cosas que ya aprendimos, ¿no? Competencia, ante qué juez tiene que interponer esto, el contenido de la demanda, quién es el legitimado activo, si lo es su cliente, además de pensar todo eso, tiene que hacer un examen de viabilidad. Quizás la demanda o el reclamo que quiere el cliente es improponible, quizás quién es el demandado, usted cree que va a tener posibilidades de cobrar, porque si no es una aventura el proceso, ¿sí? No es lo que se busca, porque el que reclama tiene una expectativa de obtener la pretensión que pide y el demandado tiene la expectativa de que se rechace, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a ir viendo. ¿Sabes qué nos queda, Moni? Tenemos 6 minutos. ¿Querés explicarles el traslado de demanda? Porque como es tan particular y queda re poquito, y terminamos los temas de hoy. ¿El tema de la notificación? Claro, para que les quede claro. No lo vimos acá. ¿Ya lo vieron acá? ¿Sí? Ah, ya bueno. lo vimos el tema del traslado de la demanda, me parece que sí. ¿Se acuerdan que hablábamos que el plazo, que el plazo era común, que no era plazo individual? Por ahí me estoy confundiendo, pero estoy casi segura. ¿Ustedes? No, creo que, no me acuerdo si lo dijimos en esta, que el plazo es común cuando se amplía, cuando hay algún demandado que vive lejos y el plazo se amplía. Es que se hacía para todos. Si no, les hago así un resumen. El plazo, en verdad, me interesa, el ordinario y sumarísimo, para que les quede claro la forma de notificar. El ordinario va a ser 15 días. Cuando el proceso es sumarísimo, van a ser 5 días. Siempre con las dos primeras de... Claro. ¿Dónde se va a notificar? Como dijimos. Siempre con las dos primeras. Exactamente. No se va a notificar en el domicilio procesal. ¿Por qué? Porque todavía no lo va a tener constituido. Exactamente, porque todavía en los términos del artículo 40 todavía no lo constituyó. Entonces, se va a notificar en el domicilio real, ¿sí? En el domicilio donde vive o tiene en el domicilio real se va a notificar. ¿Qué significa esto? Que va a ir el oficial notificador, que vendría a ser como el cartero, ¿vieron? Como el de Correo Argentino, va a ir con un instrumento que se llama cédula de notificación, ¿sí? Va a ir ¿ahora va a ir con copias? Porque eso sí lo hablamos. No va a ir con las copias.
¿Se acuerdan que dijimos que en realidad lo único que va a llevar el oficial notificador va a ser el instrumento que se llama cédula de notificación, ¿sí? Pero las copias ¿dónde van a surgir las copias? Porque ahora no tenemos el expediente en papel. En el expediente digital, en el sistema. Exactamente. Por eso, dentro de ese instrumento llamado cédula de notificación, se va a consignar que toda la documental no se acompaña. ¿Por qué? Porque puede cliquear y directamente ya le ponen el sitio, ¿sí? En esa cédula de notificación, o entrar a PJN y entrar al juzgado X y entrar a la causa, y ahí va a poder verla en su totalidad. Esto es para evitar costos, porque en realidad también es evitar costos, y también por el tema del aislamiento y por el tema de la pandemia. ¿Sí? Ya que va a ir, espérame un segundito, porque esto es importante. Va a ir, si no lo encuentra, algo que se llama aviso de ley. Y tomen en cuenta también el 339. Anótenlo como para que después ustedes lo vean. Es importante esto. Si no está, se le va a dejar un aviso que va a volver al otro día. ¿Esto por qué? Ustedes dirán, ¿y por qué? Si no, en otras notificaciones no se hace esto. Porque justamente es un acto tan importante y juega, ¿qué cosa acá? Ya vimos el principio de bilateralidad y todo, pero acá ¿qué juega? Que tiene que ver con la bilateralidad, pero tiene que ver con la defensa en juicio. ¿Sí? Porque si no contesta la demanda, o va a ser declarado rebelde, o no va a poder, ¿qué cosa? Al ser preclusivos los plazos. No va a poder contestar la demanda, no va a poder ofrecer pruebas, ¿sí? No va a poder oponer alguna escena tan importante, se le deja un aviso. ¿Qué puede pasar al otro día? Que esté y se lo notifica. Puede pasar que no esté y que digan que no vive, y entonces, ¿qué va a hacer el oficial de notificador? Va a poner justamente en la cédula, ¿sí?, que fracasó la diligencia, y va a devolver el instrumento al juzgado. ¿Sí? Como decíamos, porque creo que alguna vez lo dije, yo puede no sé si lo ser. dijimos en esta comisión o en la otra, que pueden no firmar, la mayoría no quiere firmar, pero queda notificado. Y eso lo igual. dijimos. ¿Sí? Eso lo dijimos, creo que acá. Sí, no, perdón, quería agregar Sí, esto. sí. Acá lo relevante, chicos, porque después vamos a ver que las notificaciones sucesivas en el proceso no tienen todas estas formalidades, que van a la casa, que tocan el timbre, que si no está le avisan que va a ir al día siguiente, en un horario. Es decir, ¿qué es lo que se busca con esto? Realmente que se entere el demandado de que lo están demandando. Es decir, se busca que el acto tenga los mayores recaudos posibles para asegurar el efectivo anoticiamiento del demandado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nace su posibilidad defensiva, si ir a ver un abogado si quiere, porque como decía Mónica, por ahí no quiere, si no desea contestar, la clase que viene que ustedes tienen que ver en los audios es esto, ¿sí? Contestación de la demanda, actitud del demandado. Entonces ustedes van a ver qué gama de posibilidades tiene el demandado para decidir qué actitud toma. Y volviendo al principio de este curso, de las cargas y todo, las cargas, ¿se acuerdan? Los deberes de las partes, las cargas. Si el demandado no quiere contestar demanda, no la contesta. No lo van a multar, no lo van a ir a buscar a la casa, no lo van a poner preso por no contestar demanda. Pero al no cumplir esa carga, se va a ver perjudicado en el proceso con las consecuencias que el mismo código le dice, ¿sí? Porque hay un artículo, que es el 356, que le va a decir al demandado, mire, señor, si usted no contesta demanda, tiene estas consecuencias, ¿sí? De incumplimiento de una carga. Entonces, es tan importante que se anoticie, como decía Mónica, porque esto está directamente vinculado con el derecho de defensa, ¿sí? Y por supuesto con la bilateralidad. El juez no podría avanzar un proceso si el demandado nunca se enteró que era demandado. ¿Entienden esto? Bien. También les contamos que ya había algunos casos excepcionales de notificación autorizada por carta documento, y ya tienen un fallo para leer de una resolución de la Cámara que así lo ordenó. Y hay otras muchas también, ¿sí? Creo que estamos en horario, Moni, no sé si falta algo. Estamos en horario ya. Para no demorarlos. ¿Alguna duda, chicos?
Sí, en el caso de que yo pague la tasa de justicia y después gane el juicio, debería pagarme la parte demandada, eso que yo ya Claro, pagué. exactamente, ¿sí? Porque integra las costas, exactamente. Cuando hagas la liquidación final, ahí adentro se pone lo que pagaste por tasa. Les damos consejo, como siempre, para lo que viene, ¿sí? Miren, indefectiblemente, miren, traten de entender, como dice Mónica, anoten las dudas de la clase del lunes, chicos, que es justamente qué hace el demandado cuando recibe la demanda, ¿sí? Esa clase es muy importante. Nosotros en la clase del jueves que viene, que les pedimos que no se la pierdan, porque vamos a explicarles excepciones, que es un tema complejo, que generalmente les parece terrible y después no es tan terrible, pero para empezar a estudiarlo solos es complicado, ¿sí? Así que no les recomendamos que se pongan a ver solitos las cosas de excepciones, sino que esperen que justo cae una clase que se los vamos a poder explicar primero, ¿sí? Y las dudas que tengan, como hicimos hoy, las dudas puntuales que tengan de actitudes o lo que a nosotras, con Mónica, nos parezca así como muy destacable, se los vamos a repasar en el primer ratito y después vamos a ver excepciones, que es largo, pero bueno, nos va a alcanzar la clase para ver todo, ¿sí? Bueno, Bueno, gracias. entonces gracias a Bueno. todos, cuídense, Chao, profe, nos gracias. vemos el Chao. jueves. Gracias, Chao. hasta luego. Meli, ya podés parar la grabación. Listo, eso.